Y el título de esta mañana se llama ¿qué? Mi mejor aliado. Repite conmigo, mi mejor aliado. Y hoy te quiero preguntar, ¿tú tienes en tu vida un aliado, una persona a la cual tú le tengas mucha confianza? ¿Sí o no? ¿Quién es para ti? A ver, díganme. ¿Tu hijo? ¿Tu mamá? ¿Quién más? ¿Su esposo? ¿Qué más? ¿Quién más por ahí tiene un buen aliado? ¿O no tienen aliados? Buenos aliados. Pues mira, los aliados son esenciales para nuestra vida. Tener una persona en la que confiar es importantísimo en nuestra vida. Una persona con la que podamos abrirnos, una persona con la que podamos pedir un consejo, una persona que pueda decirte tu realidad, una persona que pueda decirte las cosas tal y como son. ¿Cuántos tienen una persona así? ¿A cuántos les gusta que les digan la neta? ¿No? ¿No les gusta? Pues es parte de nuestro crecimiento, de nuestra formación, que te digan, ¿sabes qué? Cristian, mira, la neta la estás regando, brother. Tienes que agarrar la onda. Tienes que, ya, brother, por favor. Y no te lo digo para herirte, para ofenderte, sino te lo digo para que te levantes. ¿A poco no necesitamos a veces ser confrontados? Y mira, hoy te quiero compartir este mensaje que está también en Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Veíamos el domingo pasado cómo Sansón se había confiado de que él había salido victorioso cada vez que le decían, Sansón, los filisteos contra ti, y él se levantaba y los vencía. Pero cuando vimos que cuando él abrió su corazón a la persona incorrecta, dice que ahí pues fue su caída. Y lo importante que es guardar nuestro corazón. Y les decía que Dios nos perdona todas las cosas que hacemos carnalmente. Por eso a veces tú fallas y no te pasa nada, porque Dios nos perdona. Pero cuando tú haces algo ya con algo con el corazón abierto y con una intención a lo mejor incorrecta, ahí sí Dios toma cartas en el asunto. Pero vamos a leer en este tiempo esta historia que es Primera de Samuel, capítulo 4. Recuerden que Dios en los tiempos de Moisés estableció que se construyera un arca. Repite conmigo, un arca. En el cual pues él iba a poder hablar al pueblo y en el cual su presencia iba a ser manifestada en esa arca. Pasó el tiempo de Moisés, pasó el tiempo de Josué y entramos al libro de los Jueces que acabamos de leer hace unas semanas y concluía la Biblia en una frase que decía, y cada quien, repite conmigo, y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuántos hacen? Levanten las manos, lo que quieren. A veces hacemos lo que nosotros queremos, ¿sí o no? No se hagan los santos ahora, ¿no? Pues cada quien a veces nosotros decimos, no, voy a hacer lo que yo quiero. Y el pueblo de Israel se enfrentó en una etapa social muy difícil, porque Dios tenía que levantar personas para poder ayudarlos. Imagínate que en este tiempo pues no hubiera iglesia, no hubiera pastores, no hubiera líderes. Pues Dios tendría que levantar ciertas personas para que pudieran ayudarnos. Y eso sería muy difícil, muy complicado. Por eso en la Biblia nos habla en que tenemos que cuidar a aquellas personas que nos cuiden. Tenemos que bendecir a nuestras autoridades. Y a veces nos tocará regaño, a veces nos tocará consolación, a veces nos tocará un muy bien hecho. Pero es como en la vida, como en la familia. ¿Cuántos de aquí tuvieron que disciplinar alguna vez a sus hijos? ¿Y tu hijo te miró mal cuando le pegabas? ¿Pero te dejó de amar? No. Y así tiene que ser también, tener un corazón sano. Pero lo más importante aquí también es tener un buen aliado. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer esta parte de la palabra. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer
y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos, verso 2, presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y fíjense lo que decían: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces aquí la Biblia nos dice que el pueblo de Israel entró en una batalla, ¿y qué pasó? Y la perdió. Y ahora sí ellos se acordaron de que el arca de Dios era pues el símbolo de que Dios estaba con ellos, y que cuando ellos llevaban al arca a algún lugar, alguna guerra, iban a tener la victoria. Se estaban comportando, si te das cuenta, como Sansón, de que cada vez que pues venían los enemigos, Sansón se levantaba y los derrotaba. Pero la última vez, cuando abrió su corazón, dice que Sansón se levantó y no pudo. Dice, y se confió que iba a ser librado como las otras veces, pero en esa tercera vez dice que la fuerza había desaparecido, porque Dios lo había, ¿qué? Abandonado. Y aquí pues el pueblo llevaba una vida como estaba diciendo el libro de Jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando perdieron, se acordaron de Dios. ¿Te suena familiar eso? Cuando algo malo nos pasa, ¿qué? Nos acordamos de Dios. Cuando a una persona le va mal, pues ahora sí la vemos en la iglesia, ¿verdad? Wow, no, pues, milagro que. Pero ¿qué pasa? Cuando todo marcha bien, a veces nos olvidamos de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que el pueblo tuvo un fracaso, una derrota. Y dijeron, pues fácil. Repite conmigo, fácil. Vamos a traer el arca y mira, el arca nos va a dar la victoria. Y a veces creemos que cuando estamos pasando por tiempos de corrección, de disciplina, decimos, pues vamos a decir al pastor que venga a orar y ya todo se va a solucionar. Yo apenas ayer precisamente, fui a visitar a una persona que estaba enferma. Y ella me decía, está pasando por un proceso de enfermedad, y me decía, pastor, tengo miedo. Porque veo sombras, veo demonios, Le dije, pues mira, yo no veo nada. Yo veo pues todo normal. Pero le dije, ¿sabes qué? Ahorita tú estás en una batalla en la cual el enemigo quiere trabajar en tu mente. Porque, ¿sabes? El enemigo, el diablo, Satanás, no tiene una forma física. La Biblia dice que es espíritu también, que podemos sentir también su presencia, eso es real. Pero él no tiene y no adopta una forma natural. La Biblia dice que, pues, en ningún pasaje de la Biblia dice que el enemigo es de color rojo, que tiene cuernos o una cola. Pero a veces el enemigo trabaja mucho en la mente. Y a veces por medio del pensamiento nos hace ver imágenes, ver cosas para causar temor y para mantenernos amedrentados. Esa siempre ha sido la técnica del enemigo. Por eso si tú alguna vez sientes temor, es parte de lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Si cuando tú estás quieres pasar una conquista, una prueba y la quieres conquistar, lo primero con lo que te vas a enfrentar es con el temor. Y lo primero que tú vas a ver, pues van a venir pensamientos de derrota, pensamientos de muerte, pensamientos incorrectos. Pero la Biblia dice que esos son dardos que el enemigo utiliza para poder amedrentar la vida de las personas. Recuerda la historia del rey David.
cómo David se fue a enfrentar a un gigante que tenía a todo un pueblo, a un ejército amedrentado, a un gigante que les triplicaba quizá el tamaño y con puras amenazas, diciéndole, pues a ver, ¿quién es el valiente que vendrá a venir a enfrentarme? Si alguno de ustedes se atreve a enfrentarme y me derrota, nos consideraremos ahora vencidos. Y este gigante los tenía amedrentados. Cada día iba y se asomaba ante el ejército y los amedrentaba diciendo, ¿quién será el valiente que me enfrente? Y obviamente cuando tenemos un gigante, cuando tenemos una situación que nos sobrepasa, hay temor, hay duda, hay inseguridad. Y para eso necesitamos un aliado. ¿Y qué mejor aliado que Dios en nuestras vidas? Porque la Biblia nos dice que mayor es el que está con nosotros que el que está ¿qué? En el mundo. Quizá, fíjate la importancia de esta palabra. Yo la he escuchado muchas veces, pero cuando Dios me la reveló, es impresionante lo que puede suceder cuando Dios te revela algo. Por ejemplo, este mundo tiene como aliado a Satanás. Pero date cuenta de esto, cada vez que pasamos una prueba, una dificultad, ¿cómo nos tumban esas pruebas, sí o no? Y esas pruebas las vemos como gigantes, como invencibles, como insuperables. Pero cuando tú entiendes que Dios está de tu lado y lo tienes como un aliado, la Biblia dice, pues mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. La Biblia también a Dios lo describe como un poderoso gigante, como fuerte en batalla. O sea, Dios es experto en batallas. Pero a veces lo que nosotros hacemos, que en el tiempo de batallas no tenemos a ese mejor aliado, que es el experto en batallas, sino tenemos el aliado de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia experiencia. Y es ahí cuando vemos que el que está en este mundo es mayor que incluso que nosotros. Y por eso nos frustramos. Si te das cuenta, en este tiempo, todo el problema de las personas está en la mente. Estrés, ansiedad, depresión. Hay una amiga que yo estoy ayudando que lucha con esto. Y me ha dicho, es que Andy, tú no sabes lo que he pasado y pues yo he tenido que estar medicada, he tenido que tener esto, lo otro. Y ahorita estoy en la etapa en la que pues ella está abriendo su corazón, pero llegará el tiempo en que yo le voy a decir, ¿sabes qué? Es que tú no has tenido el mejor aliado. Y a veces si tú estás pasando por un tiempo triste, difícil, insuperable, es porque a tu lado no has tenido el mejor aliado. Pero yo te vengo a recordar que el mejor aliado que puedes tener es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué le das un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Así que la invitación de esta mañana es: ten al mejor aliado. Por ejemplo, si tú vas y si tú tienes un negocio y está creciendo, pues ¿qué es lo que tú quieres? Los mejores empleados, ¿no? A lo mejor vas a querer el mejor vendedor, vas a querer pues el mejor organizador. Siempre vamos a armarnos tratando de que tengamos siempre lo mejor, ¿sí o no? Porque ese realmente pues es algo lógico. Pero a veces en lo espiritual pues elegimos al peor aliado, la experiencia, nuestro conocimiento. ¿Cuántas personas nos han dicho, es que bajo mi experiencia, bajo lo que yo pasé, lo que yo hice, yo te recomiendo esto? Pero sabes, mira, Dios es totalmente diferente. Veíamos también en el libro de Jueces la historia de Gedeón. Cómo Dios le dio la victoria a esta persona de una manera totalmente ilógica. Y después de tener un ejército grande le decía, ¿sabes qué? Son muchos. Primero los que tengan miedo, ¿sabes qué? Aléjalos. Y esa es una enseñanza para nosotros, que lo primero que tenemos que hacer en una situación difícil es quitar el miedo de nosotros.
Porque el miedo es algo que no te va a dejar conquistar, es algo que no te va a dejar avanzar. Y te digo algo, todos experimentamos el miedo. Todos hemos experimentado el miedo a lo que va a pasar el día de mañana. Todos cuando hay miedo, nos hacemos imágenes, ideas de lo que puede suceder el día de mañana. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que nuestro caminar no es por vista, no es por lo que vemos, sino es ¿por qué? Por fe. Así que en una conquista, obviamente, de la mano de tu mejor aliado, pues tú tienes que ir con fe. Y esa es la historia, por ejemplo, de Gedeón. Como él, de una manera absurda, Dios le dijo, ¿sabes qué? Ten estos utensilios a la mano y cuando yo te ordene, tú vas a hacer lo que yo te voy a decir. Y mira, Dios le dio la victoria. Con un ejército que lo multiplicaba. Y Gedeón se quedó con 300 personas. Pero eran 300 personas que no tenían miedo, que iban a obedecer la voz del líder y sobre todo que iban a no tener duda de que iban a tener la victoria. Y cuando tenemos a nuestro mejor aliado, pues Dios nos revela las cosas que tenemos que hacer. Y en esta parte de la Biblia que estamos leyendo, no me quiero desviar mucho, dice que el pueblo tuvo una derrota. Y dijo, ahora sí, vamos a mandar a llamar a nuestro aliado. A ver, tráiganse el arca que nos va a dar la victoria. Y vamos a leer lo que sucede a continuación. Nos quedamos en el verso 4. Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel ¿qué? Gritó con tan gran júbilo que la tierra ¿qué? Tembló. Algo similar aparentemente sucedía como lo que sucedió en Jericó, que cuando el pueblo gritó, los muros cayeron, ¿sí o no? Ahora imagínate esta escena. Dice que cuando ya venía el arca, el pueblo entre un gran gozo, un gran júbilo, dice que gritó y que la tierra ¿qué pasó? Dice, imagínate cuánto era la alegría que esto estaba causando. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Y los filisteos qué? Ojo, el enemigo sabe que cuando tú has tenido una victoria del lado de Dios, tú la vas a tener siempre. Y esto significa esta parte, que cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo es esta? Dijeron, y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Dice el verso 7, y los filisteos tuvieron miedo, porque ¿qué decían? A la de 3 lo vamos a leer esta pequeña parte. 1, 2, 3. Ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y eso es lo que pasa cuando el enemigo ve quién es tu aliado. Pero yo te digo algo, que es a lo que vamos a entrar al clímax ya de esta predicación. No te confíes. Repite conmigo, no te confíes. No te confíes como Sansón. No te confíes como el pueblo de Israel. Porque vamos a seguir leyendo lo demás. Verso 9 decían, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Imagínate. Quiero que tú entiendas que cuando tú entras a una guerra, a una batalla, es algo a muerte. A lo mejor no en lo físico, pero en lo espiritual es algo que pues el enemigo también va a decir, no, pues yo no me voy a dejar tampoco.
Porque a veces creemos que, pues hay que hablarle al pastor y que ore, y ahora, ya se va a solucionar todo. No, estás dentro de una lucha, estás dentro de una batalla. Y en las batallas, en las guerras que pasan, pues tiene que haber un vencedor y un perdedor. Y el perdedor, ¿cómo queda? ¿Muerto o esclavo? Y tú debes estar consciente que cuando estás en una batalla, pues tú tienes que ganarla, porque si no vas a quedar herido, vas a quedar derrotado. Y es lo que pasa a veces con muchas personas cuando entran a batallas. Quedan heridos, quedan lastimados. Y a mí me impresiona cómo los mismos filisteos estaban dando ánimos. Decir, claro que hay que ser hombres, hay que estar firmes, no podemos dejar que los hebreos nos sometan porque nosotros ya los hemos tenido sometidos. Y eso es lo que el enemigo declara cada vez que se enfrenta en una batalla contigo. ¿Cómo voy a dejar que esta persona que fue mi esclava ahora me venga a someter? Y por eso vemos que muchas veces el enemigo se resiste. Repite conmigo, se resiste. Por eso hay una parte en la Biblia que dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Y eso es algo que tú puedes ver en una batalla. Pero vamos a seguir leyendo porque esto está muy interesante. Dice pues el verso 10, pelearon pues los filisteos e Israel, ¿qué pasó? Fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel, ¿cuántos hombres? 30,000 hombres, dice, a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Pero la Biblia nos dice capítulos atrás que los hijos de Eli no estaban haciendo las cosas de Dios correctamente. No estaban realmente tomando el lugar que ellos tenían como privilegio. Al contrario, estaban haciendo y causando un daño dentro del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Elí pues no los corregía. Pero el pueblo estaba confiado que cuando viniera el arca ellos iban a tener la victoria, pero se dieron cuenta que también ellos como nación no habían querido el mejor aliado. Lo habían querido cuando tenían problemas nada más. Lo habían querido traer cuando lo necesitaban. Pero todo el tiempo que el arca estuvo en ese lugar, la ignoraban. En el tiempo de los jueces, la Biblia decía que cada persona del pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía y no buscaban a Dios. Y cuando lo buscaban por un tiempo, pero después, cuando todo estaba bien, otra vez regresaban a lo incorrecto, regresaban a la idolatría, regresaban a adorar a otros dioses. Y así como pasó como Sansón. Y es lo que te digo, mira, Dios puede perdonar cualquier cosa carnal que hagamos. Y nos ha perdonado, porque tú lo has visto. A lo mejor tú has hecho algo incorrecto y mira, no te ha pasado nada. Porque Dios sabe que nuestro cuerpo es carnal. Y mientras tengamos esta carne, vamos a ser débiles. Y por eso Jesús fue el único ser en carne que tuvo una voluntad tan firme, que tuvo una radicalidad tan extrema que él no cayó. Y que la Biblia nos dice que pues nosotros tenemos que buscar llegar a ser perfectos como Jesús, pero es algo realmente imposible, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros fallamos a diario? Levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros luchamos con las... A ver, ¿cuántos de aquí luchan con las palabras? Que son groseritos, pues, en pocas palabras. Todos luchamos con algo, ¿sí o no? Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tú con qué luchas? Aquí quizá te puede decir, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás?
La paz de Dios contigo. Y afuera, hijo de toda la... Todos luchamos con algo, ¿sí o no? Eso es algo normal, porque estamos en este cuerpo de carne que está contaminado, que no es perfecto porque tiene una naturaleza carnal. Mira, estos ojos, tócatelos así, estos ojos, siempre querrán irse hacia lo incorrecto, ver lo incorrecto. Mira tus manos, sale así. Estas manitas siempre van a querer hacer algo incorrecto. Estos piecitos que tú ves, hazle así. Siempre querrán tomar el camino más fácil en nuestra naturaleza carnal. Y Dios lo sabe. Y por eso cuando fallamos, Dios dice, yo entiendo con lo que luchas. Yo entiendo tu naturaleza carnal. Pero por eso lo que yo quiero es tu corazón, es tu alma. Porque si algo pasa dentro de ti, algo va a pasar afuera. Y Jesús es el claro ejemplo de cómo su alma estaba en una completa sintonía con Dios y por eso Él nunca falló. Él siempre fue perfecto, fue ordenado. Él fue una persona, pues Jesús es nuestro mayor ejemplo para cada uno de nosotros. Para los que somos cristianos, Jesús es nuestro ejemplo. Y por eso la Biblia dice, poned nuestra mirada en el autor y en el consumador, no solamente en la persona que hablaba de fe, sino en el consumador, significa en la persona que actuó bajo la fe. La única persona que actuó conforme a la fe. Y por ejemplo, Pedro es nuestro caso como discípulos, como personas, que en algún momento podemos llegar a ser hombres de fe, así como que en su momento Pedro caminó sobre las aguas y estaba en ese tiempo caminando con fe a través de una manera sobrenatural, puesto sus ojos en Jesús. Pero también Pedro nos da un indicativo de que nosotros tendemos a mirar a los lados, nos desenfocamos de Jesús y nos empezamos a hundir. ¿Pero por qué? Porque somos carnales todavía. Y vemos muchas veces que Pedro luchaba con su carácter, ¿sí o no? Pero también cuando el carácter de Pedro fue moldeado, mira, él fue un gran hombre de Dios. Hizo muchas cosas para bien, pero porque decidió tener a su vida el mejor aliado. Y aquí el pueblo pues dijo, a ver, traigan el arca nos va a echar la mano, el arca nos va a dar la victoria. Y que traen el arca y quizás no les funcionó, porque Dios ya no estaba con ellos. Y quiero leerte otra parte en la Biblia que quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el verso 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez que para siempre. Porque Dios se dio cuenta de que no había un hombre que hiciera lo correcto, porque todos buscaban sus intereses, todos, en este caso el pueblo de Israel, dijeron, pues vamos a traer a Dios porque Él nos va a dar la victoria.
Ese era un interés personal. El utilizar a Dios para algo personal nunca te va a dar un resultado. Porque ¿sabes qué? Lo que Dios mira es que el corazón. La Biblia dice que Dios es el único que conoce las intenciones de los corazones. Él sabe por qué hacemos las cosas que hacemos. Y por eso es Dios el único que puede juzgar a una persona. Y por eso la Biblia nos habla de que pues esos sacrificios ya no eran válidos. Porque Dios en Jesús encontró la persona que realmente hizo su voluntad. Que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino se haga la tuya. Jesús no le dijo Señor, porque recuerden que cuando Jesús fue arrestado y Pedro le corta la oreja a un soldado, Jesús dijo una fuerte declaración que a mí me impactó cuando lo leí. Y dijo: si yo quisiera, pudiera ordenar a una legión de ángeles que viniera a defenderme. Ahora imagínate si Jesús realmente hubiera hecho eso. Tú y yo no existiéramos. Todo este mundo ya hubiera sido condenado desde hace más de 2000 años. Y Jesús dijo: si yo quisiera, pudiera ordenar una legión de... Ahora imagínate una legión de ángeles para que lo pudieran ayudar. Hubiera sido una masacre. Pero Dios dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino se haga ¿qué? Tu voluntad. Y aquí vemos que el pueblo pues quería hacer su voluntad. Dijeron: ya nos derrotaron una vez, pues ahora vamos a pedirle a Dios que nos haga el paro, a ver si así el enemigo se atreve. Y a veces así actuamos. Pues me fue mal, pues ahora sí, que vengan a compartir a mi casa, que no, pues voy a la oración, o que esto, lo otro. Por este día, no te confíes. Al contrario, todos los días ejercita y promueve esa relación con Dios. Desde tu casa, orando, leyendo la palabra de Dios, anhelando su presencia, para que cuando tú necesites ayuda no la mandes pedir, sino esa ayuda venga a ti porque Dios sabe que la necesitas. Así como la historia de Elías, que lo estaban persiguiendo. No sé si se acuerdan de esa historia, que lo estaban persiguiendo para matarlo. ¿Y Elías cómo estaba? Tranquilo, echándose su cafecito, hablando con su discípulo, y el discípulo: pero que no ves que nos están buscando para matarnos. Y Elías le dijo: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver con quién estoy. Y mira, cuando al discípulo le fue revelado, dice que había ¿qué? Que había ángeles alrededor de Elías. Y que tú y yo podamos vivir confiados, decir: oye, no, que se va a acabar el mundo, y que si el Papa Negro, no sé qué va a pasar. Y hay todos pendientes: si va a ser un Papa Negro, que nanita, y que la guerra, y que Trump ya nos va a invadir, y no sé qué tanto. Que tú digas: oye, tranquilo. Como dirían, el barrio me respalda. Los ángeles nos respaldan. En serio, si ustedes pudieran ver la cobertura que hay de parte de Dios sobre cada uno de ustedes, caeríamos arrodillados adorando. Caeríamos postrados agradeciéndole a Dios. Créeme, hemos pasado una de cosas en esta ciudad: violencia, inseguridad, en la nación, escasez. Y si pudiéramos ver en lo espiritual cuán bendecidos somos, nos quebrantaríamos de ver el amor de Dios sobre nosotros. Pero a veces decimos: es que Dios ya se olvidó de mí. Pastor, pues Dios ya no me quiere, ya no me ama. Y en esta parte, esta historia, en el capítulo 10, vemos que efectivamente Dios en ese momento no estaba en el arca. En ese momento no estaba y no estuvo con el pueblo de Israel. Pero la presencia de Dios, cuando se llevaron el arca
a la morada de los filisteos, dice que la presencia de Dios que estaba en el arca. Y que a ese pueblo dice que Dios lo empezó a castigar con enfermedades, con muchas cosas. Y ellos reconocieron quién era Dios. Y dijeron, ¿saben qué? Pues nosotros no queremos esta arca aquí, devuélvansela. Allá mejor que ellos solitos se castiguen. ¿Y sabes cuál es la reflexión y la historia de todo esto? Es que nosotros mismos nos buscamos a veces las cosas que pasamos por no buscar a Dios, por no amar a Dios. Porque si pusiéramos un ejemplo de decir, Dios juzga al mundo, mira, te aseguro que Dios lo juzgaría muy fuerte. Pero ¿sabes lo que hace el enemigo? No, déjalos ahí que se hagan bolas con Dios, porque a veces no nos comprometemos, nos alejamos de Dios o buscamos lo nuestro propio y a veces ahí nosotros mismos nos damos en la torre. Por eso el rey dijo, no, devuélvales el arca. ¿Qué hace ese objeto sagrado aquí? Devuélvanselo. E incluso dice la Biblia que ellos incluso ofrendaron por su maldad. Y ofrecieron ahí, les dieron ofrendas de oro. Para que ellos dijeran, no, pues aquí me lavo las manos, ya devolví e incluso di de más. Y por eso tú y yo debemos estar con el mejor aliado. No buscar a Dios cuando lo necesitemos. Incluso te digo algo, ser fiel a Dios, buscar a Dios cuando no lo sintamos. Cuando creemos que no nos escucha. Cuando creemos que no nos responde. Es ahí cuando más tenemos que buscar a Dios. Porque recuerda que Dios a veces mira en esta tierra si hay personas que le están buscando. Si hay una persona, un hombre, una mujer que le está buscando con todo su corazón. Y qué alegría sería que Dios, cuando voltee a ver su mirada en esta tierra, nos esté encontrando a ti y a mí, buscándole en las mañanas, orando, leyendo la palabra. Y obviamente si te dijera, pues, ¿qué les parece si ya no hay reunión los domingos y la hacemos por Zoom? Pues todos contentos. Sí, pastor, todo así. Y poco a poco, mira, nos iríamos alejando. Las cosas de este mundo nos irían alejando de Dios. Pero Dios, al contrario, quiere que nos unamos, que podamos fortalecernos, que podamos buscarle. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Hay que orar todos los días, porque ese es algo que a Dios le agrada. Por eso yo te invito a que tú puedas tener a tu lado el mejor aliado. Que si hoy te sientes en una prueba muy fuerte, sí busques de Dios, sí le pidas ayuda a Dios, pero que también en tus momentos buenos, cuando todo vaya bien, cuando todo marcha bien, tú honres a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Que cumplamos ese mandamiento que le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más importante mandamiento? Y Jesús respondió, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Pero qué crees que dijo después? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Nos hace falta mucho amar a los demás como amamos a Dios. Nos hace mucha falta perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. La oración del Padre Nuestro dice, Señor, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. ¿Crees que tú has perdonado a la medida que Dios te ha perdonado a ti? Responde esa pregunta. Y las ventajas del tener al mejor aliado. 1, una victoria asegurada. 2, una recompensa asegurada. 3, una paz asegurada. Y 5,
una bendición asegurada. Por eso yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana. Ahorita se las digo, nada más déjenme orar. Una bendición asegurada, una paz asegurada, una victoria asegurada. Ponte de pie en esta mañana y hoy yo te invito a que tú reflexiones, a que tú medites esta palabra que te acabo de compartir. A veces anhelamos tener el mejor aliado, pero para tener al mejor aliado hay que buscarlo, hay que invitarlo en nuestros planes. Hay que invitarlo a que sea parte de nuestra vida. A veces buscamos al mejor aliado cuando ya hemos decidido, cuando ya hemos hecho lo que hemos pensado. Por eso, toma en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Toma en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Y verás que tu vida va a ser bendecida. Amén. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos. Y simplemente ahí con tus propias palabras, invita a Dios a ser parte de tu vida una vez más. ¿En qué áreas no has dejado a Dios entrar o participar en tu vida? Y dile: Señor, hoy yo te invito a que tú vengas y seas parte de mi vida. Que seas tú parte también de mis decisiones, de mis sueños, de mis motivaciones, Señor. Yo te invito a que tú seas parte de todo lo que hay en mi interior, de mi deseo, de mi voluntad, Padre. Señor, no queremos ser personas como el pueblo de Israel, que solamente te buscaban para pedir ayuda. Queremos que tú te sientas, Señor, parte también de nuestra vida. Que te sientas parte, Señor, de las decisiones importantes que tomamos. Señor, y hoy te pedimos perdón, porque a veces te hemos buscado, Señor, para solucionar nuestros problemas. Pero, Padre, tú has sido muy misericordioso. Tu gracia, Señor, es nueva cada mañana. Y por eso te damos gracias. Porque tu gracia ha estado presente, Señor, en este tiempo. Y yo te invito, si tú estás pasando a una prueba, una dificultad, o estás a punto de tomar decisiones, dile: Señor, hoy yo te invito a que seas mi aliado, a que tú, Señor, estés en mi vida, estés, Señor, en mis decisiones, estés, Señor, acompañándome en todo lugar, en todo momento, Padre. Que tú puedas venir a ser parte de mi vida, que tú puedas venir a formar, Señor, como parte de mí, Señor. Padre, hoy en esta palabra hemos aprendido, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Que alejados de ti, Señor, no lograremos nada. Padre, ayúdanos a conocerte más. Danos hambre de ti, danos sed, Señor, por tu presencia. Padre, ayúdanos a que la palabra, Señor, sea revelada a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Padre. Que cada persona que está en este lugar pueda, Señor, tenerte como ese aliado. Y que, Padre, tú empieces a poner orden en cada una de las vidas. Tú empieces, Señor, a mostrar qué camino tienen que tomar. Qué decisiones, Señor, van a ser bendecidas por ti. ¿Qué planes, Señor, están dentro de tus planes para cada uno de ellos? Porque, Señor, tú tienes planes, tú tienes sueños también para cada uno de nosotros. Padre, que nuestra vida esté encaminada, Señor, a tu perfecta voluntad. Dile: Señor, hoy yo te hago parte de mi familia también. Te hago parte de mi matrimonio, te hago parte, Señor, de mis relaciones. Para que tú me ayudes, Señor, a reconciliar. Para que tú me ayudes, Señor, a traer nuevamente esa unidad que quizá yo he intentado en mi familia, pero no he logrado. Pero si yo te tengo como aliado, si yo te tengo como una ayuda,
tú podrás saber dirigirme. Yo podré ver eso, Señor, en mi familia. Dile, Señor, me cansé de intentarlo yo solo y fracasé. Y por eso quizá me desanimé, por eso quizá me frustré. Pero, Señor, ahora yo te invito a ti, que vengas a ser parte de mi familia también. Parte de nuestra vida, parte de nuestra familia. Señor, también te invitamos como iglesia a que tú estés presente, Señor, en este lugar. Que tú dirijas esta iglesia, este ministerio, Señor, a donde tú quieras. Que no se cumplan, Señor, deseos personales, sino que se cumpla tu sueño para este ministerio. Que se haga tu voluntad, Padre, para este ministerio en esta ciudad que tú has plantado y que has guardado, Señor. Que tú encamines a cada uno de nosotros, Señor, para ir donde tú quieras que vayamos, Padre, y que podamos ver tu bendición, Señor. Padre, hoy reconocemos que tú eres Dios y reconocemos que sin ti, Señor, nada somos. Y si me ayudas a poner la última canción y vamos a terminar este tiempo adorando a Dios, reconociendo que Él es nuestro respirar, que sus palabras son para cada uno de nosotros y que estamos perdidos sin Él. Así que disfruta este último tiempo y adora a Dios con todo tu corazón en esta mañana.